Era el 18 de octubre de 1860, mientras el emperador de China huía disfrazado de campesino. Un grupo de oficiales británicos encendió una antorcha. Una sola llama. Bastó una sola llama. Lo que quemaron aquella noche no fue solo un palacio. Quemaron siglos de historia. Quemaron un orgullo. La autoestima entera de un imperio milenario reducida a cenizas. Para entenderlo, primero hay que entender una obsesión. Imagina esto, el país más poderoso del planeta arrodillado de la noche a la mañana. No fue por la fuerza de las armas, fue por una debilidad. Para entender el incendio, primero hay que entender una obsesión. A principios del siglo XIX, China era el centro del mundo, no solo por el tamaño de su imperio, sino porque producía todo aquello que todos querían tener. El té, la seda, la porcelana, objetos que para Europa eran más que simples mercancías. Eran símbolos de riqueza, prestigio y poder. Los británicos compraban todo eso, barco tras barco, año tras año. Pero había un problema. No tenían nada que los chinos quisieran comprarles a cambio. La plata británica cruzaba los océanos como un río imposible de detener. Cada viaje enriquecía un poco más el imperio Qing, mientras que los cofres de Gran Bretaña se vaciaban un poco más. Y para el imperio británico no era solo un mal negocio, era un problema que tarde que temprano debía resolverse. La pregunta era, ¿cómo hacerlo sin romper el equilibrio del mundo? La respuesta cambiaría para siempre la historia de China y del planeta entero. La respuesta de la corona británica no fue un tratado diplomático, ni una concesión comercial. Fue un negocio clandestino, una mercancía ilegal, cultivada en las colonias de India y prohibida bajo pena de muerte en la propia China. El opio. Los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzaron a inundar las costas de China con toneladas de esta droga, convirtiendo un problema económico en una crisis de orden público. De repente los papeles se invirtieron. La plata que antes fluía hacia el imperio Qing comenzó a drenarse en sentido contrario, alimentando las arcas de Londres y adormeciendo a millones. El emperador Dao Guan tomó una decisión. Nombró un hombre íntegro y feroz, Lin Zexu. Su misión era tan sencilla de decir como imposible de cumplir: erradicar el opio. Más de 1.400 toneladas de opio arrojadas al mar. Para muchos esta imagen representa justicia, pero para Gran Bretaña significaba otra cosa. Gran Bretaña no estaba dispuesta a tolerarlo. En junio de 1840, su flota apareció frente a las costas chinas y con ella llegó una forma de hacer la guerra que los chinos jamás habían enfrentado. Los barcos de madera chinos no pudieron hacer nada contra los barcos de vapor, ni contra la artillería británica. Cada disparo abría una nueva herida, cada ciudad perdida acercaba al imperio a la realidad que jamás había imaginado. Las ciudades caían una tras otra: Canton, Foshan, hasta que en 1842 los británicos llegaron a Nankín. China, el reino del centro, había sido derrotada, no solamente en el campo de batalla, también en la confianza que durante años había tenido en su propia seguridad. El Tratado de Nankín fue un puñal, no porque terminara la guerra, sino porque marcó el comienzo de una nueva era. Una más dolorosa: 21 millones de dólares en indemnización.
5 puertos abiertos al comercio extranjero y la cesión de Hong Kong. China seguía siendo un imperio, pero desde aquel momento el mundo había cambiado y China también. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, pero la historia no es tan sencilla. Lo que no te mata te cambia y lo que te cambia se queda contigo para siempre. Ambos tienen razón, la historia no es blanca ni negra, es compleja y duele. Pero hay algo que es cierto y que nadie puede discutir. Aquella antorcha que encendieron en 1860 no solo quemó un palacio, se grabó en la memoria de un pueblo. Y esa memoria para miles de chinos sigue siendo el faro que les muestra de dónde vienen y para dónde quieren ir. Hoy China es una potencia que no se puede ignorar, pero si miras con atención, detrás de cada rascacielos, detrás de cada avance, todavía se puede ver el reflejo de aquel fuego. No quemaron un palacio para destruir un imperio, quemaron un palacio y sin saberlo encendieron algo que no pudieron apagar. Para unos aquello fue una represalia justificada, para otros fue una herida que aún no termina de sanar. Pero para China es ambas cosas. La historia no siempre se recuerda como ocurrió, a veces se recuerda cómo se sintió. Y China ha sentido aquel fuego durante mucho tiempo.